En el griego original se la define como Atlantis Nessos, pero en eso no habla de tamaño en grandeza, sino que habla de cultura, de avance y poder. Y Nessos, traducido, es isla, no continente. En una frase que es de todos conocido, que es que se encontraba más allá de las columnas de Hércules y era más grande que Libia y Asia juntas. En el Critias se establece que la Atlántida existe 9.000 años antes de Solón, es decir, por el 9.600 antes de Cristo. Pues encaja en tiempos. Pero además, no hay que olvidarse que también en los mitos griegos existe un diluvio universal, que lo hace Zeus. En la arqueología se ha datado que es en tiempos de, si no me equivoco, porque no lo tenía preparado, Ogygia, pueden buscarlo, que más o menos se data por el 1100 a.C., la época de esta, creo que es una persona, discúlpenme, estoy tocando de oído, pero ¿qué pasa? Data, encaja con la datación de los pueblos del mar, encaja con todo lo que estuvimos hablando, porque lo que sí se sabe es que la Atlántida era una potencia militar naval, conquistó gran parte del Mediterráneo y se extendió al menos por África. Porque, y esto ya va en el terreno de especulación, existen posibilidades de que esa Atlántida se haya extendido por el Báltico y, como veremos en esta charla, incluso América. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a hablar de temas muy relacionados al anterior videoprograma porque os ha gustado mucho y la verdad entre muchos investigadores estamos llegando a datos más desconocidos de lo normal y intentamos llegar a un punto clave. Creo que lo estamos consiguiendo. Para hablar del tema de hoy que está relacionado con Atlántida, continentes perdidos y muchas otras cosas, tenemos a nuestro amigo Sebastián de Testigos de lo Oculto. ¿Qué tal estás, amigo? Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por siempre considerarme y tenerme en cuenta para tus videos y un saludo a toda la audiencia que siempre me reciben con mucho cariño. Bueno, es la tercera vez que estás aquí con nosotros y bueno, yo cuando te conocí vi que haces un trabajo excelso, de los mejores youtubers que hay ahora mismo, bajo mi opinión, sobre conspiración, sobre misterios en general, pero más enfocados a profundidad del misterio. Así que animo a todo el mundo que se suscriba a Testigos de lo Oculto, que le dé una oportunidad, porque de verdad vale la pena. Así que bienvenido, Sebastián, nuevamente. No, muchas gracias. Para mí ya sabés que es un honor, no me canso de repetirlo. Estoy también muy agradecido y bueno, están todos invitados a ver mi canal. La gente no sabe una cosa que yo creo que deberías potenciar, y es que se te da muy bien encontrar libros extraños y tienes una gran colección de libros interesantes. Menciónanos porque en este programa vas tú y yo también tengo algunos preparados, vamos a enseñar una bibliografía interesante de libros raros sobre la Atlántida que tiene esas claves. Menciónanos un poco sobre esto, Sebastián. Bueno, sí, en realidad incluso tengo una tienda donde vendo libros que están todos invitados, también se llama Tienda del Oculto. Y sí, hoy tenemos, al menos yo tengo 4 títulos que hablan sobre Atlántida, desde la Atlántida histórica y también la mitológica, que también está dentro de toda la onda New Age, pero también es interesante. Muy bien, para poner un poco en contexto a la gente, el otro día estuvimos hablando con Alejandro Merino, hicimos un videoprograma sobre el 2027, qué es lo que va a ocurrir, basándose en unos estudios personales que tuvo el señor Merino, Alejandro, a lo largo de un montón de años, descubriendo patrones entre profecías, entre eclipses y entre otras cosas. Esto se va a relacionar a lo que vamos a hablar hoy, que está más versado en la Atlántida. Pero también hay que decir que a raíz del programa me puso Merino en contacto con Giorgio Díaz Montesano. El señor Montesano creo que no lo conocéis, pero es de suma y vital importancia conocerlo. He estado hablando con él por teléfono y es un hombre que de verdad podría haber descubierto la Atlántida. Un hombre que, claro, muchos compañeros suyos intentan desprestigiarlo porque de verdad ha dado en el clavo y vamos a hablar de ello. Pero antes, retomando el hilo conductor, Atlántida. Sebastián, los personajes que ha hablado, como el señor Montesano,
Tú los conocías. Cuéntanos un Ujú. poco el trabajo que ellos han desempeñado y cómo se relacionan tus investigaciones. Sí, primero, antes que nada, me tengo que sacar el sombrero ante Merino porque es un investigador fantástico, que cada vez que lo escucho te explota la cabeza. También todo el mundo debería ver ese podcast y su canal El Árbol Rojo. Y recuerdo que, como todo el mundo, yo tenía en la cabeza que la Atlántida era una leyenda, un mito. Hasta una charla que tuviste vos con Merino hace ya, no sé, 8 años habrán sido, 5, Hace pasa muy mucho, rápido sí. el tiempo. Y él empezó a presentar unos datos increíbles sobre la Atlántida histórica, geográfica, que vamos a hablar hoy, y habló de este autor, Giorgio Díaz Montesano, que incluso tiene o tuvo un documental en National Geographic donde empieza a encontrar ubicaciones geográficas y trazables en la historia donde podía haber estado la Atlántida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero creo que lo más importante de todo, y justamente para darle un poco de contexto eh, con peso de datos y bibliografía a este tema, es que tenemos que separar lo que es la Atlántida histórica y arqueológica de la Atlántida, diría legendaria, pero en realidad es más como una cultura pop, ¿no? Porque hay muchos datos que quedaron dentro nuestro, en el subconsciente, que son erróneos. Y eso es lo que tenemos que separar. Así que si la gente espera ver un video que hablemos sobre cosas fantásticas, ovnis, una cultura más avanzada de la nuestra, no es el lugar. Mm. Hay que decirle a la gente que, como bien has dicho, no es el lugar, no vamos a hablar de lo fantástico de la Atlántida, la cultura popular como lo ha definido, Mm. pero que no se asuste la gente porque eso no quiere decir que no sea un misterio, que esté resuelto, ni mucho menos. El tema de la Atlántida es otro misterio que va más allá de todo lo que conocemos sobre arqueología, culturas antiguas y una tradición que se ha perdido. Una tradición con los astros y la matemática perfecta para erigir el mundo, pero con otra lógica. No hablamos de nuestra lógica tecnológica de microchips y la era digital. Ellos descubrieron otra era, diferente, pero por lo que sea, desapareció. A mí me gustaría empezar este debate, o esta charla mejor dicho, Mm. con el punto del Timeo y Critias de Platón. ¿Por qué? Pues porque creo que existe un enorme error que se ha dado por supuesto, y eso no debería ser así, con respecto a la traducción del Timeo y Critias, porque su traducción nunca habla de continente perdido Atlántida. De hecho, habla de isla o pequeña región que se hunde bajo los mares. Y eso es tan importante que cambia todo el entramado del inconsciente colectivo como entendemos la Atlántida. Se hunde una isla, nunca un continente, y sospechamos que esa isla es pequeña. Ahora bien, ¿sabes algo de esto sobre el Timeo y Critias? Exacto. Y esta primera parte de la charla va a ser completamente histórica. En Vale. el Timeo Critias, como se define la Atlántida, que ni siquiera se llama Atlántida, y a eso ya vamos a llegar, en el griego original se la define como Atlantis Nesos. Y Nesos, traducido, es isla, no continente. En una frase que es de todos conocido, que es que se encontraba más allá de las columnas de Hércules y era más grande que Libia y Asia juntas. Pero en eso no habla de tamaño en grandeza, sino que habla de cultura, de avance y poder. Porque lo que sí se sabe es que la Atlántida era una potencia militar naval que conquistó gran parte del Mediterráneo y se extendió al menos por África. Porque, y esto ya va en el terreno de especulación, existen posibilidades de que esa Atlántida se haya extendido por el Báltico y, como veremos en esta charla, incluso América. Pero eso es adelantar varios pasos. Paremos en ese punto porque eso es muy importante. La primera mención que hay en el Timeo y Critias sobre la Atlántida nos sitúa a una isla y nos sitúa Mediterráneo. Claro, a partir de aquí ya se desmontan muchos mitos que si están cerca de, por ejemplo, aquella ciudad sumergida en Cuba que decían que era la Atlántida, que se veían unas pirámides. No. Pero ahí entraría la hipótesis que tú planteas sobre que la cultura de la Atlántida tuvo réplicas de esa ciudad en otras partes del mundo, existiendo varias Atlántidas. Pero
tendremos que centrarnos en la primordial. ¿Se sitúa realmente en el mar Mediterráneo o concretamente en Gibraltar? Sí, mi hipótesis, que en realidad está basada en la de Giorgio Díaz Montesano, a él se le van todos los laureles, es que sí, era una extensión de lo que hoy conocemos, bueno, de lo que hoy es la península ibérica, en una época donde las aguas estaban mucho más bajas. Estamos hablando, como bien data Platón, hace 9.000 años en el pasado. Pero en lo que dice Platón igual es que eran 9.000 años antes del nacimiento de Solón, y eso ubica no la Atlántida en su hundimiento, sino en su origen, que tuvo una vida de unos 9.000, 8.000 años hasta el cataclismo. Claro, pero volvamos a las columnas de Mm. Hércules. Se situaría en Gibraltar, ¿no? Ujú. Porque más o menos estaríamos en esa zona. Has mencionado 9.000 años. Coincide con el fenómeno del Dryas reciente y una gran congelación, porque el Mediterráneo tiene ruinas megalíticas más antiguas que la Gran Pirámide de Egipto. Y me remito a Malta, por ejemplo. Allí tenemos los templos de Agarquín. Tenemos a Gigantija, un templo que se llama Gigantija por la Mm. leyenda de los gigantes que la construyeron, pero que está en la isla de Gozo. Tenemos evidencias sólidas de la existencia de templos megalíticos que están sumergidos en el Mediterráneo. Y además de su conexión con las Car-Roots. Las Iba a Car-Roots eso. son todo un misterio. Están en la isla de Malta. Pero aquí en mi tierra, en Valencia, también tenemos Car-Roots. Imagínate que hubo algún tipo de extraños carriles bajo el mar Mediterráneo cuando el agua era menor o al menos estaba congelada después del Dryas reciente, que para el que no lo sepa, el Dryas reciente es un evento que ocurrió hace unos 10.000, 12.000 años en el que se congeló medio planeta. Dicen que por un meteorito, un invierno nuclear, hay muchas hipótesis, pero sí que ocurrió algo de eso. Coméntanos, porque esto es fascinante empezar por aquí este debate. Bueno, de hecho, si no me equivoco, es la civilización micénica, que en realidad llega hasta el sur de Grecia, escapando de este cataclismo, porque ellos vivían en el norte, vivían en el Báltico, y tuvieron que abandonar sus tierras luego de una gran glaciación que hubo en esa época. Y por eso, por ejemplo, comparten muchas tradiciones con los vikingos, sobre todo en los entierros de sus personas. Y también me parece muy importante porque esto nos permite datar fechas, y es que frente a las costas de Grecia se encuentra la ciudad de Pablo Petri, perdón, que es un yacimiento arqueológico hundido, es el yacimiento arqueológico hundido más antiguo del mundo descubierto, que se data en el 1600 a.C. Entonces ahí nos puede más o menos ubicar en el periodo que hubo un cataclismo dentro del Mediterráneo, donde diferentes civilizaciones cayeron. Por el 1600 a.C. son épocas en las que se pasó de la Edad Bronce a la Edad Oscura, porque muchos imperios cayeron por esa zona. Fue la debacle creo que es el segundo imperio egipcio, fue la debacle de los hititas en Turquía, de los micénicos en Grecia, fue la aparición, que ya hablaremos, de los pueblos del mar conquistando el Mediterráneo. Es una época donde había mucha movilización social y mucho caos por diferentes temas, incluso grandes terremotos en toda la zona del Mediterráneo, por lo que ya tenemos más o menos una línea de tiempo de lo que puede haber pasado. Cuando has mencionado a los guerreros del mar, yo he leído sobre ellos, también los llamaban los lobos del mar, tienen varias connotaciones, pero era un pueblo bélico que venía de las aguas, de los mares. Ahí también se relaciona como que eran descendientes de los atlantes. ¿Has oído Sí, hablar de algo de esto? Porque hasta también se relaciona con unas citas que hablan de cómo la reina Hatshepsut de Egipto, que buscaba el país de Punt como una isla no identificada hoy por hoy, hacía guerras con los lobos o guerreros del mar. Cuéntanos un poco. sí. Igual, si me lo permitís, me parece que lo mejor para que todo se entienda es arrancar por el Timeo de Critias, hablar un Vale. poco de lo que se dice ahí, y luego empezar a desglosarlo para ver que no es una leyenda, sino es algo histórico, porque existen pruebas y confirmaciones. Ya hablamos de que en el Timeo de Critias, Solón cuenta una historia que fue pasando de boca en boca. Solón la escucha de Critias, que es la persona que da protagonismo al título. Critias la escucha de su abuelo, que a su vez la escucha de Solón,
que era un legislador, perdón, griego, que habría viajado a Egipto y tenía una reunión con unos sacerdotes de Sais. Y esos sacerdotes le cuentan la leyenda de lo que conocemos hoy como la Atlántida. Y yo decía que no se llama Atlántida. Y eso es un punto importante, porque los egipcios la conocían como la isla del dios Shu. Vos conocés mejor la cultura egipcia que yo. Shu era un dios que soportaba el peso del cielo en sus espaldas. Y era la representación del aire, del viento y la atmósfera, como para una idea más moderna. Por eso, al traducirla al griego, Solón lo dice como la isla de Atlas, porque en Grecia Atlas era el titán que soportaba el cielo en sus espaldas. Y ese punto de Atlas también es el que nos da un poco de ubicación geográfica de dónde pudo haber estado la Atlántida. Y como bien dijiste vos, me parece lógico pensar que si es una cultura expansionista, necesariamente pueden existir varias Atlántidas, porque ellos conquistaban pueblos y fundaban ciudades. Y es lógico que su tecnología la podamos ver replicada en diferentes partes del mundo. ¿Por qué digo que es una historia corroborada la de Solón? Porque tenemos, por ejemplo, a Plutarco de Queronea, y me permiten estar viendo mi machete, pero tengo todos los datos ahí para que la gente lo pueda contrastar. Plutarco de Queronea es un historiador romano nacido en el 40 después de Cristo, que viajó a Egipto y no solo pudo confirmar la historia de Solón, sino que hasta pudo recuperar los nombres de los sacerdotes con los que se reunió, que fueron Songis de Sais y Xenofis de Heliópolis, que eran sacerdotes de la diosa Neit. Entonces, esto le da un peso a la historia que se contó en el Critias, que si me lo permitís, Iván, podría leerla, la tengo resumida, Sí, adelante. pero eso va a permitir a la gente conocer la historia real, porque siempre tenemos esa primera afirmación, ¿no? La isla que estaba más allá de las columnas de Hércules. Pero la historia es mucho más larga y nos da una cronología de hechos y por qué es importante la Atlántida. Esta es una cita textual del Critias en la que solo quité un poco de descripciones para no hacerlo tan largo. Entre la multitud de hazañas que honran a tu ciudad, Atenas, que están registradas en nuestros libros, hablan los egipcios, y admiramos, hay una que destaca por sobre las demás. Atenas destruyó un poderoso ejército que, partiendo desde el Océano Atlántico, invadió insolentemente Europa y Asia. Una isla situada frente al estrecho que en su lengua llaman las columnas de Hércules. Hablamos del estrecho de Gibraltar hoy en día. Y esta isla era más grande que Libia y Asia reunidas. Pero como van a ver a continuación, habla de majestuosidad o imponencia. En esta isla Atlántida, Atlantisnesos, los reyes habían creado un gran y maravilloso poder con el que dominaban su isla entera. Así como sobre otras islas, y hay muchas partes del continente. Como ven, se explica que se expandió por diferentes puntos del Atlántico o Mediterráneo y da unos lugares. Incluso ellos eran dueños desde Libia hasta Egipto. Hablamos de todo el norte africano, costa del Mediterráneo. Y en Europa hasta Tirrenia, que sería lo que hoy conocemos como Italia. Este vasto poder intentó un día someter nuestros países, hablan ellos, Atenas y Egipto. En tal coyuntura, Solón, fue cuando tu ciudad, Atenas, brilló sobre la faz del mundo entero por su valor y poder, aun quedando sola por la deserción de sus aliados, enfrentó los peligros y triunfó sobre los invasores. Atenas venció a los atlantes, devolviendo la libertad a los pueblos que nos encontramos a este lado de las columnas de Hércules. Es decir, Atenas los derrota y empieza la debacle del imperio atlante. Hay un apunte interesante que me gustaría destacar. Claro, esto es lo que aparece en el Timeo de Critias. Esto es historia. La historia y la fuente original del mito nos está diciendo que no eran tan tecnológicos, ¿no? Porque son derrotados. O sea, la gente que imagina cañones de plasma, ovnis y atlantes bajando, y el no lo pone en ningún Oricalco. sitio. ¿Cómo?
el mágico oricalco, que se habla de un mineral más que en realidad lo traducís del griego y es cobre de montaña. Es Sí, cobre, sí, sí. cobre puro. Ujú. Pero voy a cerrar Bueno, esto. aunque en las Sí, aleaciones sí que hay cosas extrañas. No del oricalco, pero sí que existieron unos alquimistas que no tienen nada que ver con la Atlántida, que sí que dejaron en el pasado ciertas aleaciones curiosas. Pero continúa, por sí. favor. Ya son pequeños párrafos, es el final de esta historia, donde avanzando un poco dice, en los tiempos que siguieron, aparecieron grandes temblores que dieron lugar a inundaciones. Y en un solo día y una sola noche fatal, la tierra se tragó a todos vuestros guerreros, habla de Atenas, y la isla Atlántida desapareció entre las aguas, hundiéndose en el abismo. Es decir, te habla que hubo una catástrofe natural en la que perecieron varios pueblos del Mediterráneo, no solo la Atlántida. Esa es la Claro, cita. estaríamos hablando de no se sabe si es la primera de las Atlántidas, sino la Atlántida que se encontró con Su capital. Atenas y fue destruida por Exacto. una catástrofe. Por lo tanto, las investigaciones para hallar esta Atlántida deberían hacerse en Gibraltar. Y ahí entra la parte de Montesano, Ujú. que más allá de Gibraltar ha estado descubriendo cosas. Ujú. Montesano lo que establece es que en el momento en que las aguas de los mares estuvieron más bajas, hubo tierras que emergieron en la zona de España, que estaríamos poniendo ahora un mapa en pantalla que es de Montesano. Son la plataforma continental Atlántico-Ibérica, la pueden buscar, geográfico, el Golfo de Cádiz y el Banco de Galicia estuvieron emergidos sobre el nivel del mar. Eso da Vale. muchas más tierras a Europa y genera una especie de río navegable, por lo que pude ver por las descripciones de Montesano, que permitían un ingreso al Mediterráneo, que como su nombre lo indica, era un mar que estaba encerrado entre tierras, por eso es Mediterráneo. Y España se extendería hasta las Canarias. Y esto va a ser algo muy importante más adelante. Pues existen cosas extrañas en las Canarias. Por ejemplo, la tribu de los guanches. Ujú. ¿Tú sabías que esta tribu momificaba a sus líderes y los momificaba igual que en el rito egipcio, colocando un perrito o chacal? En las Canarias, que está muy lejos de Egipto, ¿por qué replicar algo tan parecido? Quizás fue heredado de uno de estos pueblos atlantis. No lo sé. Voy a contar algo. Primero una infidencia. Me mostraste que estuviste en Elche y también pudiste ver pirámides y hablamos de la Dama de Elche, que mucho relaciona con la Atlántida. Perdón si te lo conté. Pero más allá de eso, voy a contar algo que me pareció muy interesante. Vos conocés más de Egipto que yo toco un poco de oído, pero cuando investigaba justamente las investigaciones de Montesano y las ampliaba, descubrí que hay algo curioso que pasó en Wikipedia, donde se hace una trazabilidad del origen del pueblo egipcio, principalmente por los grupos sanguíneos. Es un artículo, una entrada que luego fue cambiada desde 2014, pero yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan revisarlo, donde se habla que el origen de los pueblos egipcios, sí, son nubios, pero también beben de mucha inmigración de bereberes y de canarios. Después, esa entrada se cambió. No puedo dar suficiente crédito, pero me pareció muy interesante por lo que vos estás hablando. Tenemos en Canarias ritos de momificación muy parecidos a los egipcios y tenemos una trazabilidad histórica y sanguínea que conecta a los dos pueblos. Y acá ya sería extenderme mucho, pero también creo que conocés la estela de inventario, Claro. en la que habla que parte de si no me equivoco, era la esfinge que había sido descubierta supuestamente por grupos nómadas, pero eso ya es especulativo. Bueno, la estela de inventario hablaba de que Jufu, que es Keops, descubrió la casa de Isis detrás de la Esfinge. Ujú. Hablando de que, claro, si la pirámide es construida por Keops, ¿cómo Keops va a La descubrir descubrió. la pirámide detrás de la Esfinge? Ujú. Pero vas a encontrar versión oficial de diferentes personas desmintiéndolo todo, destruyéndolo todo, y te Porque digo que rompe esas con la versión versiones oficial. oficiales no tienen sentido. O sea, se agarran a clavos ardientes y no lo explican de forma definitiva. Lo dejan en el aire. Pero bueno, hay un punto interesante
como bien has mencionado, estuve hace pocos días en Elche, en Alicante, muy cerca de donde yo vivo. Y allí encontré en el Museo de los Íberos a la Dama de Elche, que le da el nombre pues a la ciudad de Elche. Y claro, hablamos de una arqueología perdida, a una mitología de la que se sabe muy poco. Los pueblos ancestrales íberos. La Dama de Elche es ultra interesante porque, como os digo, se sale de todas las historias arqueológicas que se han vuelto populares. De hecho, es muy característico cómo tiene la construcción de, bueno, esas cubreorejas tan características que dieron en el arte forma a películas como Star Wars. Se admitió que se basaron en la Dama de Elche. Lo que poca gente sabe es que detrás de la escultura de la Dama de Elche hay un agujero y en ese agujero habían cenizas que posiblemente eran los restos mortales de la dama. Aunque también te debo decir que lo que tenemos en Elche es una reproducción. La verdadera Dama de Elche la tienen los franceses, la tienen en el Louvre. Pero bueno, ¿por qué es tan importante? Porque el pueblo íbero tenía tradiciones parecidas a los tartesos que estuvieron, no sé si contemporáneos o antes, pero ahí, y no confundir con Tartaria, no tiene nada que ver eso, todo eso es falso. Los tartesos podrían ser los atlantes. No sé si sabes algo al respecto, pero por ende también escalaría a un remanente que mezclaría a los pueblos íberos con los celtas, que tienen mucho de celta, y luego una parte tartesa o incluso del Atlantis. ¿Sabes algo de esto? Sí, exactamente. Muchos de los tartesos no sé, pero sí está presente en los mapas o planos que ya hemos dejado en pantalla que da Giorgio Díaz Montesano, que muestran esa extensión de la península ibérica, principalmente a los tartesos. Y me resultó muy interesante que hayas nombrado a los celtas. Hablaremos de ello cuando entremos en el terreno especulativo. Quiero cerrar la parte arqueológica para no mezclar las cosas, pero van a ver que tiene mucho peso en las teorías que vamos a defender hoy. Pero como cierre de esta primera parte de la charla, me gustaría decir dos cosas. La primera es el viaje que hizo Solón hasta llegar a Egipto y van a ver por qué es importante el viaje que hizo y por qué recuperó las historias de la Atlántida. Y es que Solón parte desde Grecia hacia Lidia, que es la actual Turquía. Cruza Chipre y llega a Egipto. ¿Por qué es importante Lidia o Turquía? Porque fue ahí, en lo que hoy es Anatolia, donde finalmente se terminan asentando los pueblos del mar, 600 años antes que llegue Solón. ¿Qué quiere decir esto? Los pueblos del mar, para que sepa la gente, es un pueblo que llegó al Mediterráneo. La arqueología hoy no puede datar de dónde vienen, simplemente llegaron como un pueblo nómade, guerreando contra diferentes pueblos del Mediterráneo. Enfrentaron a Egipto, enfrentaron a Atenas y terminaron llegando hasta lo que hoy es Turquía. Solo se sabe que eran navegantes, sin un origen claro. Resulta que esos pueblos se establecen en Anatolia, esto es algo histórico, en el mismo lugar donde va Solón después, 600 años después, y casualmente termina yendo a Egipto y recuperando la historia de la Atlántida. Es una conjetura, pero las conjeturas se terminan encontrando. Pues yo voy a hacer una conjetura ultra hipótesis que no me la tengan en cuenta a nadie, porque resulta extraño como en Turquía hay un pequeño pueblo que habla euskera. ¿Qué hace un pueblo en Turquía hablando euskera? Quizás el idioma atlante tenía que ver, porque no tiene sentido alguno. Pero insisto, es una conjetura mía, no me la tengan en cuenta, solo que señalo cosas extrañas que hay en Turquía. De hecho, ¿qué te parece si los sumerios tienen algo que ver con los atlantes? ¿Por qué digo esto? Pues porque existe una tablilla sumeria que nos habla de una expedición sumeria en el mar Mediterráneo que acabó asentándose en Cerdeña, la isla de Cerdeña, donde hay un zigurat sumerio y donde el lenguaje hay un lenguaje
local, varias palabras, tienen una raíz común con Sumeria. Al menos hay un montón de investigaciones de esto, ya las presenté hace unos años en el canal, no me las sé de memoria, pero básicamente el nexo era ese, una expedición perdida de los pueblos sumerios por el mar Mediterráneo. Claro, por tiempo no encaja, los sumerios son muy antiguos, los sumerios desaparecen, vienen los acadios, vienen muchos otros, pero ¿y si beben de la raíz de los primeros que tuvieron esa expedición? No lo sé, es otra conjetura. ¿Qué opinas al respecto? Lo que opino es que tenemos la fuente magna al Buah, otro lado del Atlántico. eso es Si, increíble. si eso lleva al otro lado del Atlántico, imagínate lo que podemos hacer cruzando el Mediterráneo. Es lógico, es posible, no está escrito. Para que la gente que no sepa qué es la fuente magna, es una fuente que tiene escritura cuneiforme de Mesopotamia, pero en el lago Titicaca. ¿Cómo puede ser? El lago Titicaca era Perú o Bolivia, siempre Bolivia. me confundo. Exacto. Pues allí. No Bueno, tiene pero explicación. cerca de ahí está, por ejemplo, el de Tiahuanaco también, Claro, que tiene también. unas murallas impresionantes en forma de H, si no me equivoco, que parecen industrializadas. Es algo No, increíble. Tiahuanaco es un complejo muy cercano a Pumapunku, donde están las H's Ese, y la perdón, Puerta perdón. del Sol, pero Mm, Tiahuanaco está muy cerca. Tiahuanaco tiene al hombre barbudo, al Viracocha, que también que- tiene su historia y que incluso se relaciona. Y esto ya sería otro tema, ¿eh? Cristóbal Colón, como templario, de forma secreta, adquiriendo unos antiguos mapas que luego demuestran cómo Piri Reis tomó parte de esos mapas y al final acabó como una especie de mini dios para los pueblos de la Amazonia, y de ahí se transfiguró no al Viracocha, pero sí a un hombre barbudo que luego se confunde. Eso es otra historia. Estoy investigándolo ahora, hace un tiempo. De hecho, es una parte de este libro que tengo aquí de Javier Sierra, de La Ruta Prohibida, que lo muestro en pantalla. Aquí habla un poco de esto, del viaje secreto de Colón como último templario. Pero porque Colón realmente no... Puede ser que se aprovechase de un prisionero que tenía un mapa que llegó antes a América. Eso es otra historia. Pero algo llegaremos ahí, porque nombraste a Pirireis. Y ya la mayoría de conocer el mapa de Pirireis es un mapa realmente imposible. Y vamos a explicar por qué. Pirireis crea un mapa en el que se sabe que hoy en día es lo que se conserva, es un retazo, era un mapa mucho más grande, a donde nos muestra lo que sería la península ibérica, una parte de África, el Atlántico y tierras al otro lado del Atlántico. ¿Por qué digo que es imposible? Este mapa mundi fue dibujado en 1513, a solo 21 años de que Colón descubra América. Sí, es posterior, pero ¿qué pasa? Turquía dominaba lo que era la ruta de la seda porque estaba en el medio entre Europa y Asia. Entonces, los europeos, a cambio, nunca le permitieron atravesar el Mediterráneo y descubrir las tierras de América. Recuerden que es una época en la cual América era la fuente de oro y lógicamente los imperios no daban su información al resto. Por eso tenemos mapas como los que vamos a mostrar en pantalla, el de Alberto Cantino, que es de 1502, posterior al descubrimiento de Colón, donde muestra solo África, no muestra América todavía. Luego tenemos el de Cabeiro, de 1505, donde simplemente es una reedición de Cantino. Es decir, seguimos avanzando en épocas posteriores al descubrimiento de América y todavía no figuraba en los mapas. Y no fue hasta el de Sebastian Münster, de 1561, cuando se muestra América, y es completamente inexacta. ¿Cómo puede ser que el almirante Pirireis pueda dibujar semejante mapa a 21 años de que Colón haya descubierto América, siendo que Turquía era, o el Imperio Otomano, no me acuerdo el momento histórico, el enemigo de toda Europa? Pirireis, en su libro de las materias marinas de 1526, explica sus fuentes y da dos fuentes muy extrañas.
20 mapas antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno y otros heredados por los antiguos reyes del mar. Así los denomina Pirireis. No explica quiénes son los reyes del mar, pero si yo hago una trazabilidad histórica y recuerdo que Solón visitó Lidia, que es Turquía, y que en esa zona los pueblos del mar se establecieron, veo que hay una línea que apunta justamente a la Atlántida. En conjetura, y siempre lo voy a estar estableciendo. Y acá llega una hipótesis que es personal, que parte de toda esta información que estamos dando, y es que a mí me resulta muy curiosa la estructura de Richat, que no sé si alguno la conoce. No voy a decir que es la Atlántida, pero es muy curiosa. Para el que no lo conoce, se lo conoce también como el ojo del Sahara. Es una estructura súper extraña, supuestamente natural, que se encuentra en Mauritania, que tiene forma de un ojo por la erosión hídrica de agua, pero que tiene anillos concéntricos. La geografía la explica como si fuese una especie de caída de un meteorito, que es posible, o como si fuese un resultado entre magmático e hídrico, como si fuese una agua termal que emergió a grandes cantidades y formó esa estructura. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y ahí sí te pido, Iván, si querés mostrar el mapa de Pirireis, y es que Pirireis muestra Mauritania. Que lo vas a ver, si querés hacer zoom, en la parte de África que se nota, donde hay un extraño rey dibujado. ¿Lo ves? Exacto. Abajo de ese rey, que parece que tener como 7 o 9 reinos, no estoy viendo la imagen ahora en pantalla, se ve una entrada de agua en la que hay como muchos puntitos que parece una isla o un reino en el agua. Se nota, ¿no? Sí, sí. Y siguiendo esa entrada de agua, vos seguís un río que rodea una isla que tiene un reino dentro. Ujú. Pues puede ser. Encajaría con todo lo que conocemos sobre Timeo y Critias, alrededor de qué es una isla. ¿Qué pasa? No digo que la estructura de Richat o el ojo de Sahara sea la Atlántida, aunque sí hay cosas muy interesantes. Y permiso, pues las tengo anotadas. Resulta que la estructura de Richat, acá la tengo, cuando Solón explica el tamaño del Imperio Atlante, lo hace en estadios, creo que era 3.000 a 2.000 estadios. Si eso lo pasamos a kilómetros, sería 2.000 kilómetros cuadrados. La estructura de Richat está ubicada, además de estar por debajo de las columnas de Hércules, por tanto está más allá, a 1.700 kilómetros del Mediterráneo. Otro dato, Solón establece que más o menos la Atlántida está separada del mar por 9 kilómetros. Es el mismo radio que tiene la estructura de Richat, además de ver los anillos concéntricos. Lo que sí se sabe sobre esta estructura es que es de formación hídrica, por eso vemos esas trazas que parecen ríos. Los pueblos de la zona nombran a esa estructura como tajese en árabe, que se traduce como una especie de bolsa de cuero que se utiliza para sacar agua de pozos. Qué casualidad que Solón dice que la Atlántida tenía dos afluentes, uno salado y uno dulce. Tenía agua dulce y tenía entrada al mar. Y yo hice una simulación que encontré en alguna de estas páginas que se pueden verificar de qué ocurriría si el agua sube determinada cantidad de kilómetros o de metros. Si vos subís 60 metros a nivel del mar, que es lo que el simulador me permitió, en la estructura de Richat comienza a hacerse un afluente que apunta a la estructura, muy similar a lo que muestra Pirireis en sus mapas. Por tanto, ¿es la Atlántida? No lo sé. Sí es cierto que ahí aparecen no solo excavaciones arqueológicas de fósiles de agua dulce, sino que también hay ciertas ruinas de pueblos cercanos.
Pero si no es la Atlántida, ¿por qué no un pueblo se puede haber inspirado en cómo se formaba la tierra en esa zona? Vieron que era útil para hacer sus ciudades. Es posible. Pero acá hay un último punto. Mauritania es de los países más productores de cobre a nivel mundial. Hablamos del oricalco, que ya dijimos que es cobre de montaña. Y además se encuentra por debajo de los montes Atlas, que es donde los mitos griegos dicen que fue el gigante Atlas a sostener el mundo en sus espaldas. El origen del nombre, Isla de Atlas o Atlántida. Y ahora sí, te pido que muestres el mapa que te pasé de Heródoto. Y quiero que lo Vale. veas conmigo. Está en pantalla. Bien, este es un mapa ecúmene de Heródoto. ¿Qué quiere decir ecúmene? Que es del mundo conocido para la época. En este mapa se muestra Europa arriba, Asia a un costado y África debajo. Y en África empiezan a aparecer pueblos con nombres extraños que no conocemos hoy en día, pero que son datables. Tenemos los Garamantes, que es el pueblo actual bereber, los Nasamones, que es una tribu de Libia, los Guisantes, otra tribu de Libia, y los Atlantes. Exacto, lo vemos. Que si A la vemos la izquierda. cita de Wikipedia, es muy extraña, buscamos Atlantes Heródoto, te dice que ningún autor relaciona a este pueblo con la Atlántida, pero que se ¿Por llama qué? igual. Pero ¿qué pasa? Tenemos, si me dan un segundo, tenemos una descripción de Diodoro sobre este pueblo que dice Diodoro Sículo, y está esta descripción en la Wikipedia de estos atlantes. Los más civilizados del norte de África montaron grandes ciudades y entre ellos, al borde del océano, nacieron los dioses. Y luego te Claro, cuenta como se muchas encuentra muy al borde del Mediterráneo también, encaja. encaja. Y además después te empieza a explicar que es la cuna de nacimiento de los titanes, especialmente Atlas, porque eran astrónomos en esas tierras. Y como Atlas es el gigante que sostiene el cielo, era el mejor astrónomo de su época. Hace un sincretismo entre dioses e historia. Pero es muy interesante cómo relata ese pueblo Diodoro Sículo, y la arqueología no quiere conectarlo con la Atlántida, aunque se llamen igual. Claro. Yo tengo también una teoría que se basa en observar nuestra civilización en nuestra era. Hay muchas versiones de lo que entendemos como una supercivilización. Tenemos el bloque del este, el bloque del oeste, tenemos diferencias incluso en la propia Asia entre sí. Es factible, lógico y quizás pasó así pensar que no existió solo Atlántida, sino que de la mismísima civilización de los atlantes hubo otras propuestas parecidas. Por eso tenemos la estructura de Richard, por eso tenemos quizás otras civilizaciones. Lo que pasa es que nosotros le damos la connotación de Atlántida a todo lo desconocido que parece medianamente avanzado y perdido en la arqueología. Porque yo recuerdo que hay muchos mitos que se basan en algo muy parecido, como el continente perdido de... Bueno, es una isla, rutas. Y sin ir más lejos, tenemos a los propios de los Rapa Nui, hablaban de la isla de Giva, una isla muy avanzada que se hundió bajo las aguas y dio las leyendas de los Moais que venían andando bajo el mar y se quedaron en la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, observando al mar donde se había hundido la isla de Giva. Tenemos incluso el continente de Mu. Y ahora se sabe que por capas de subducción y grandes terremotos con el paso del tiempo hay hasta continentes perdidos, no bajo el mar, sino bajo el mar y bajo la tierra, como Cealandia lo llamaban. Hay muchas cosas interesantes, pero a donde quiero llegar, todo lo vemos como Atlántida. Quizás hubo una y varias versiones de esta, pero ¿cómo podemos saberlo? Es imposible, es imposible. Sí, y me resultó muy interesante que haya nombrado a Rutas, porque si no me equivoco viene de Elena Blavatsky, ¿no? En la teosofía. Y ahora vas a ver cómo vamos a llegar a eso. Quiero hacer un punto acá,
porque vamos a separar ya la parte arqueológica y trazable de las conjeturas. Y ahora sí vamos a entrar en un terreno muy interesante, que es, como dije al principio, la posibilidad de que los atlantes hayan llegado a América. Pero para eso vamos a empezar a hacer un camino de cómo pudo haber ocurrido. Como bien nombramos al principio, los egipcios decían que la Atlántida, o nombraban a la Atlántida como la isla de Shu, que, como dije, era el dios del viento, atmósfera y aire. Acá quiero enlazar esto con dos puntos, o en un punto que tocamos, que es el Drias reciente y las migraciones del norte de Europa hacia el sur. Hay un autor que recomiendo, que se llama Felice Vinci, que escribió un libro que se llama Homero en el Báltico. ¿Cuál es el problema de esto? Que las historias de la Odisea, por ejemplo, es muy difícil de trazar geográficamente. Estamos hablando de que eran pueblos que eran potencias marinas y, sin embargo, supuestamente por capricho de los dioses, Odiseo se pierde en el Mediterráneo y tarda una infinidad de años en llegar a su Ítaca, creo que era natal. Pero a lo largo de toda esta historia de la guerra de Troya, se cuentan cosas muy curiosas sobre cómo eran los guerreros que participaban, que a diferencia de lo que son los europeos del Mediterráneo, eran rubios, altos, fornidos, colorados. Se habla mucho de nevadas, que es verdad, en toda Europa puede nevar, pero es más propio del norte. Y se habla de un fenómeno extraño que ocurría en el agua, que era un remolino. Y eso es mucho más propio de los remolinos del Báltico, como los Maelstrom. Entonces, inspirado en esto, Felice Vinci comienza a hacer empieza a trazar una posibilidad de que en realidad los mitos de Homero sean más antiguos, de tradición oral llegada desde el norte. Y empieza a encontrar cosas muy interesantes, como que Finlandia, en la época antigua, era conocida como algo así como Eningia, que es una forma o algo deformado de el nombre Eneas, que supuestamente es el sobreviviente de Atlántida que luego funda Roma, bueno, su descendencia. Y encuentra que en las costas de Finlandia hay un lugar que se llama Troya, o Troya, muy parecido a Troya. Es cierto, hay ruinas de Troya en Turquía, no quiero decir que no, son las ruinas de Conakale, eso es histórico, eso es arqueológico, pero es muy interesante lo que quiero contar, de que puede que haya muchos mitos que hayan ocurrido en el norte de Europa y que fueron descendiendo por migraciones en tradición oral. Y si la Atlántida es la isla del dios del viento y no de Atlas, en cierto modo, como contaban los egipcios, que recordemos tuvieron mucho sincretismo con Grecia, muchos dioses compartidos, en la Odisea de Homero, que son mitos griegos, se habla de que uno de los lugares donde se pierde Odiseo era la isla de Eolo, el dios del viento, que Felice Vinci ubica en Escocia. Como hablamos, es posible que haya muchas Atlántidas, sobre todo teniendo en cuenta de que era, como se establece, esta vez histórica y geográficamente, un pueblo expansionista. Si se expandieron por dentro del Mediterráneo, por África, ¿por qué no investigar el norte? ¿Por qué no llegar a Gran Bretaña y conocerse con los pueblos celtas o ser origen de esos pueblos? Es una hipótesis. Pero resultan cosas muy curiosas a partir de los pueblos británicos. ¿Por qué? Porque primero, los vikingos esta vez fueron, en teoría, los que llegaron primero a América antes de Colón. De hecho, hay toda una tradición en Canadá sobre estos pueblos que llegaron a Tierra Nova, buscando también, si no me equivoco, la isla de Vinland, que es una especie de Atlántida nórdica. De hecho, también en Gran Bretaña, y ahora se me están mezclando los temas, pero está Jai Brasil, que también era otra isla maravillosa que estaba en el Atlántico. Entonces, si los vikingos pudieron llegar a América y los atlantes pudieron tener conexiones con los vikingos, al menos puede ser lógico que los atlantes tengan conocimiento de la Atlántida. Son conjeturas, pero van a ver cómo esas conjeturas se empiezan a volver cada vez más fuertes. ¿Por qué? ¿Quieres que haga una pausa o continúo? No, estaba preparándome porque tengo aquí una información que estaba el otro día leyendo sobre lo que tú estás diciendo. Cuando se montó un revuelo tremendo sobre
Vinlandia. Esto ocurre hace ya unos cuantos años, quizás empezó en el 2002, pero todo ocurre por un isótopo radioactivo, el carbono 14, que al desmenuzar esos mapas de Vinlandia descubren que eran ciertos, que antes de Colón hubo unos nórdicos que descubrieron América. Y estoy aquí con esta información porque parece que desde que se lanzó esto, se metió por medio la Universidad de Yale, ya sabes, allí hay muchos líderes mundiales que les gusta hacer cosas extrañas. Pero hubo una campaña para desmentir y destruir, tirar por los suelos los mapas de Vinlandia. Y al final, hoy, no se sabe si fueron reales o falsos. Pero en principio el carbono 14 daba un margen de 11 años arriba, 11 años abajo, que estaba muy por delante del descubrimiento de Colón. Esto es importante porque, claro, nos estaban dando otra versión diferente a lo que ha trascendido. Es más, cuando estabas hablando de que en la Odisea, la posibilidad de que la Odisea sea un mito más antiguo, pero moldeado para hacerlo encajar con los tiempos de la época, entonces tendríamos que buscar una catástrofe, la más antigua, para situar la Atlántida. ¿Y qué mayor catástrofe hay en la historia conocida que el diluvio universal, no? Pues Sí. la fuente más antigua de todas es una tablilla sumeria donde Enlil, el dios del viento, manda la destrucción del ser humano, de la creación, con un diluvio tremendo. Y Enki, el dios del agua, le manda a Atrahasis, que según la versión también se llama Unapistum, a construir un arca y a salvar todo lo que pueda. Esto muchísimo tiempo antes que la Biblia, ¿eh? No tiene nada que ver porque las distancias son abrumadoras. Y esto, entonces, ¿cómo situamos la Atlántida con el tiempo de las tablillas sumerias y toda la civilización conocida? Porque yo relaciono el diluvio con la destrucción de la Atlántida, si no sería demasiada casualidad. ¿No te parece? En el Critias se establece que la Atlántida existe 9000 años antes de Solón, es decir, por el 9600 antes de Cristo. Pues Pero además, encaja en eh, tiempos. pero además, no hay que olvidarse que también en los mitos griegos existe un diluvio universal, que lo hace Zeus. Y en la arqueología se ha datado que es en tiempos de, si no me equivoco, porque no lo tenía preparado, Oshishia, pueden buscarlo, que más o menos se data por el 1100 antes de Cristo, la época de esta, creo que es una persona, discúlpenme, estoy tocando de oído, pero ¿qué pasa? Data encaja con la datación de los pueblos del mar, encaja con todo lo que estuvimos hablando, como si hubiese habido otro cataclismo que se explicó mitológicamente con el diluvio universal de Zeus. Pero este es un diluvio que aparece en todas las historias conocidas. Pero Incluso es que aparece en la India también. incluso podemos hilar más fino. Porque en las tablillas sumerias aparece la figura de los 7 sabios, que los llaman los 7 Apkayu. 7 cosas que le enseñan al ser humano a civilizarse y le enseñan a construir una serie de edificaciones que no son normales para nada, porque siempre están alineadas matemáticamente y de forma precisa con las estrellas, como dando un legado, dando un conocimiento muy antiguo, más antiguo que el hombre. Y esos 7 Apkayus, 7 sabios, podrían haber elegido civilizaciones parecidas siempre, pero por diferentes partes del mundo. Se está todo relacionado, pero si quieres volvamos a la parte de Vinlandia, que nos hemos ido un poco. Comenta por ahí. Pero cierro. ¿De dónde aparecen los Akashu? Del mar. Pero sí, volvamos que quiero llegar a América. Ya sabemos que los vikingos llegan primero a América. Eso es histórico, está en los registros de Canadá, por la parte de Tierra Nova. Creo que era Eriksen el nombre del vikingo que Sí, surcó sí, el mar. exacto, Eriksen. Pero continuamos. Dijimos que hay conexiones posibles con Gran Bretaña y la isla de Escocia como la del dios del viento. ¿Qué pasa? Vos también nombraste a Colón. Y ahí llegamos con los mapas de Pirireis. Colón pudo haber sido un templario. De hecho, la figura de Colón es de las más extrañas de la historia porque no se sabe dónde nació, se disputa toda Europa. Y
¿Qué pasa con los templarios en realidad? Cuando los templarios son cazados por la iglesia, hay una flota entera de barcos templarios que salen de La Rochelle, en Francia, que desaparece en esos momentos, como si supieran que los iban a perseguir. Esa flota de 13 barcos sale del Mediterráneo, o no me acuerdo si es del norte o del sur de Francia, sale de Francia, dejémoslo ahí, hacia Gran Bretaña. Y de Gran Bretaña al Atlántico. Y no se sabe más qué pasó con esos 13 barcos. Pero volvemos a atar cabos. Los templarios se van hacia el Atlántico y desaparecen. La isla de Gran Bretaña o parte de ella, como la isla del Viento, y una conexión atlante, una conexión celta. Los vikingos que también pasan por ahí y en América. Todo también de nuevo está conectado. Lo mismo, y por qué nombrar el mapa de Pirireis, porque los templarios, y eso lo hablamos en nuestro anterior podcast, tuvieron muchas conexiones con el pueblo musulmán durante las cruzadas. Y ahí llegamos a Pirireis. Pirireis es más moderno, pero la fuente de la información, la misma información de Solón en Lidia, la misma información de los pueblos del mar. Ya van viendo cómo las pistas apuntan siempre al mismo lado. ¿Y por qué hablo de América? Y fue muy importante que vos toques el tema de rutas y la teosofía, porque ahora vamos a hablar del coronel Fawcett, que siempre me llamó mucho la atención de su nombre. ¿Cómo se llamaba? Percival Fawcett. Y Percival, según las tradiciones artúricas, es aquel que viaja a través del Atlántico a buscar el Santo Grial. Exacto. Pero es una coincidencia de nombres. Pero ¿qué pasa con el coronel Fawcett? Y esto muy poca gente lo sabe. Era un arqueólogo, además de coronel y explorador, que trabajaba para la Royal Geographical Society, pero cuyo hermano, Edward Douglas, trabajó con Elena Blavatsky y con el coronel Olcott. Incluso publicaba artículos en revistas de teosofía, sobre desde tradiciones budistas hasta esotéricas. Es muy interesante esto. De hecho, creo que aparece Blavatsky en la película de Ciudad Perdida Z, donde sale Percival. No la vi, pero vemos que hay otra conexión más. Bueno, la actriz, obviamente. Sí, Pero, claro, esa imagínate. película está basada en la historia real de Fawcett y aparece Blavatsky, o sea, es cierto. Bien. Entonces, el coronel Fawcett llega a América. En realidad era una persona muy importante, participaba en disputas territoriales de forma, como se dice, mediador, pero en esa búsqueda de El Dorado, que se buscaba acá en América, de esa fuente inacabable de oro, encuentra en Brasil un manuscrito que se llama el manuscrito 512, que hablaba de una civilización perdida en el Amazonas, y el manuscrito se los voy a dejar en PDF, lo pueden descargar, que tenía arquitectura griega. Se hablaba de arcos, se hablaba de columnas, muy interesante. Y realiza 2 expediciones, en la primera no llega, en la segunda va con su hijo en 1925 y desaparece. ¿No? Se lo comieron. Bueno, dicen. Sí, las fechas no creo que sean esas, pues son mucho más modernas, las tengo mal anotadas, pero la cuestión es que desaparece en su expedición. ¿Qué pasa? La expedición se centra a orillas del río Xingu, por el Amazonas, donde se sabía que había varias culturas. Y acá es justamente donde estábamos hablando antes de comenzar la charla, donde hay una cultura completamente olvidada, nada más que para la gente de Brasil, que se llama Cujicúu. Es muy poco conocida, pero es una cultura que construía sus ciudades de forma circular, rodeada de fosas defensivas y generando canales navegables que unían una ciudad con otra. Y estamos hablando de complejos de 20 ciudades dentro del Amazonas conectadas por agua en canales artificiales, en las que en su mejor momento, y según la entrada de la Wikipedia, vivieron hasta 50.000 personas. ¿No te suena esto a algo? Esto me suena al ojo del Sáhara.
Es muy similar. Tenemos las imágenes en pantalla. Ciudades circulares, llenas de agua, artificiales, canales navegables y esa arquitectura griega. Es muy interesante. Es muy De interesante hecho, como todo apunta a América. estoy recordando. ¿Tú te acuerdas cuando hemos hablado de la Fuente Magna? Ujú. Sumerios en el lago Titicaca. En el lago Titicaca hay una ciudad sumergida de la que poco se sabe. Existen canales, existen vías, existen carreteras, existen columnas gigantescas que no se sacan de ahí. Otra vez relacionado con Sumerios y el mar. ¿Por qué? En el tema de esta ciudad que no conocía, la que has mencionado yo no la conocía, pero es tremendamente visual su construcción y cómo estaban conectados por anillos. ¿Por qué una civilización haría eso y luego las posteriores empezarían de cero en la arquitectura? No tiene sentido, ¿no? El conocimiento es acumulado. ¿Por qué de repente desaparece? ¿Y otras civilizaciones hacen otro tipo de construcciones? No lo sé. Pero es interesante porque todo se relaciona con el agua. Cerca del río Xingú, donde se encuentra Cujicú, existe un lugar muy curioso dentro del Amazonas, que es la isla de Marajo, donde hubo una civilización muy avanzada, que desconozco el nombre, pero que son los constructores del Rego Grande. No sé si lo conoces, pero se lo llama el Stonehenge de Brasil, porque es un complejo de enormes piedras alineadas con los astros. Bueno, yo conozco de ahí la Terra Petra. Lo iba a Es nombrar. una tierra ultra mega fértil que no tiene sentido cómo consiguieron esa tierra y que ayudó a ser prósperos durante muchísimo tiempo. Es una anomalía, ¿eh? Ese tipo de tierra. Y finalmente, por esa zona se encuentra la piedra de Ingá, una enorme piedra tallada con símbolos extraños que para muchos lingüistas son muy similares a los del pueblo hitita en Turquía. Y Claro. volvemos a Turquía. Sí, sí, sí. Curioso. De hecho, tiene que estar relacionado sí o sí la cueva de los tallos. Tiene que estar relacionado por zona, por extensión kilométrica de esos túneles, por cómo Armstrong, bueno, tuvo la inquietud de bajar ahí, qué es lo que sabía. Y por las columnas gigantescas que nos mostraban que alguna civilización del pasado muy avanzada hacía cortes perfectos a la piedra. Tiene que estar relacionado. Bueno, sí, es muy interesante porque en la Cueva de los Tallos, cuando uno ve las tablillas del padre Crespi, al menos las imágenes que dentro de todo se recuperan porque muchas son falsas, y vos ves los símbolos que están tallados en esas tablillas, son muy similares al idioma bereber, que es el tuareg. Muy similares, no idénticos, pero muy similares. Como si hubiese una conexión mundial de una civilización antigua perdida. Y a mí siempre me resultó curioso, te lo compartí, lo de el origen del nombre Tallos, que es una ave ciega. No sé si recordás que te lo Sí, compartí. sí, sí. Que se dice que vive en las cuevas. Y al otro lado, en Europa, en Hungría, cerca de Turquía, en cierto modo, no, era Bulgaria, si no me equivoco, hay un ave mítica, muy similar a este pájaro, que incluso está tallado en escudos. Puede ser un ave parecida, puede ser que los europeos trajeron el ave a Ecuador, no lo sé, pero resulta muy extraño esa conexión. Pero también, y para ir cerrando, se sabe que la Cueva de los Tallos pertenece a una red de túneles que abarca gran parte de la cordillera de los Andes. Y en mi tierra, en Argentina, se cuenta la leyenda de que en la Patagonia se oculta una ciudad perdida, que muchos la conocen como la ciudad de los Césares. También se la conoce como Trapalanda, que ese nombre mucho no se conoce. Pero se decía que se llamaba la ciudad de los Césares justamente por su arquitectura similar a la arquitectura greco-romana. Volvemos a encontrar la misma conexión.
De hecho, no sé si se relaciona con el misterio del cetro de mando. No sé si se relaciona, pero también es un misterio muy extraño del Cerro Uritorco, que había aparecido ese bastón de mando junto a un trono, si no me equivoco. Es un Ujú. tema que busqué hace mucho tiempo, no me lo Bueno, acuerdo. es un Pero tema complicado. es un tema aparte. Pues bueno, Sebastián, yo creo que hemos llegado al final del programa. Hemos hecho un repaso, revivido misterios antiguos de los que ya no se hablaban tanto, rutas, no se habla mucho. Y creo que ha sido interesante como introducción. Yo te propongo hacer un videoprograma con Merino, hacer los tres un programa e intentar indagar un poco más, empezando por donde lo hemos dejado, ya que este sirva como una introducción, de ir un poco más profundo. ¿Qué te parece? Para mí sería un honor y sería un espectador de lujo. Bueno, yo creo que tienes mucho que aportar, Muchas gracias. porque estudias muy bien los datos y los tienes muy bien clasificados y los relacionas, yo creo que de forma correcta. Muchas gracias. En serio. Gracias por esta oportunidad y por siempre tenerme en cuenta. Bueno, antes de acabar, Sebastián, menciónanos tus métodos de contacto, si la gente, para que pueda ver tu trabajo. Claro, están todos invitados, Testigo de lo Oculto en YouTube, Twitter e Instagram. Y si quieren un libro, La Tienda del Oculto. Muy bien. Pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.